Mario, es un placer que estés aquí conmigo hoy y que podamos entrevistarte y que hablemos de esto que representas, que es el síndrome de Usher. Pero antes de empezar con las preguntas, me gustaría dirigirme a ti en un aspecto más personal y decirte que te conozco desde hace poco, pero que eres una persona que me ha impactado positivamente y que para mí redefines el significado de perseverancia y superación. Tienes diagnosticado el síndrome de Usher desde 2016. ¿Recuerdas exactamente qué cambió, cómo cambió tu vida en ese momento? Sí, la verdad es que en primer lugar muchísimas gracias. Un placer también estar aquí y contar un poquito de mi historia. Y sí, claro que recuerdo. En 2014 fue cuando empecé con los problemas de visión. Yo era panadero, tenía mi propia empresa y fue ahí cuando empecé, pues eso, a tener problemas de visión. Se me empezó a cerrar el campo visual y empezamos pues con todas estas pruebas médicas que estuve 2 años hasta 2016 que fui diagnosticado, como bien has comentado, de esta enfermedad llamada síndrome de Usher. Para los que no sepan del todo lo que es una enfermedad hereditaria degenerativa que te deja con el tiempo sordo y ciego completamente. Sí, una enfermedad degenerativa heredada de padres a hijos. Y sí, acaba pues eso, perdiendo la visión por completo, como es mi caso, perdiendo la audición por completo y con problemas con el equilibrio. Muy, muy importante para lo que Ujú. comentaremos después porque eres runner y te encanta, es una de tus pasiones. Eh, Habrá gente que se sorprenda porque estamos teniendo esta entrevista y me estás escuchando. Sí. Y me estás oyendo perfectamente. Explícanos qué es lo que te permite comunicarte de esta manera. Sí, muy bien, como has comentado, muchas veces la gente nos está escuchando y dice, ostras, si es sordo ciego, ¿cómo puede estar escuchando? Pues yo tengo un implante coclear en el oído izquierdo, ya que lo perdí por completo, estoy implantado y a la espera de un segundo implante en el oído derecho, ya que la audición la voy perdiendo progresivamente debido a este síndrome. Entonces, sí, puedo escuchar a través del implante coclear, que para mí es, vamos, una de las tecnologías más maravillosas que me he podido encontrar. O sea, devolver la audición a una persona Mm, con sordera severo claro. profunda, o sea, me parece, vamos, o sea, Sí, brutal. fue una intervención, imagino, difícil, porque eso no es simplemente ponerte un pinganillo y ya está. No, exacto, sí, sí. Pues en mi caso fueron 7 horas. Buah. 7 horas de quirófano. Como bien comentas, no corres peligro, pero sí que es una intervención bastante compleja, porque lleva su tiempo. Y sí, 7 horitas y al final, pues eso, te ponen un receptor dentro en el que lleva pues un cable, con una especie de cable con 22 electrodos que Ujú. al final manda pues impulsos nerviosos al cerebro para volver a escuchar nuevamente. Y escuchaste perfectamente desde el primer momento que hicieron la intervención o tuviste que adaptar, a reaprender a lo mejor a hablar o cómo fue esa adaptación con ese implante. Me gusta que me hagas esta pregunta porque la gente se piensa eso, lo que me estás comentando. Sí, ¿verdad? Una vez te implantas, ya escuchas, tiene un proceso de adaptación y sobre todo de reeducación. Tienes Ujú. que reeducar nuevamente a tu cerebro a volver a escuchar de forma diferente. Ten en cuenta que hemos perdido la audición, se instala este sistema dentro y tienes que volver a escuchar, son impulsos nerviosos como me he comentado, y desde que te lo implantan hasta que lo activan, pasa un mes. Vale. Estás un mes que no se puede activar hasta que no cure y no cicatrice bien. Una vez se hace la activación, a los entre 20 y 30 días, que ya ha cicatrizado bien, se hace la activación, se pone la parte externa. A partir de ahí entra muchísimo trabajo de constancia, sacrificio y sobre todo, pues eso, logopeda, foniatría, ten en cuenta que tienes que volver a, como comentamos, a escuchar Escucha. nuevamente.
sea, como reaprender a hablar, casi. Correcto, sí, sí. O sea, la forma en que escuchamos a través del implante coclear es totalmente diferente, no tiene nada que ver conforme se escucha una persona que no tiene pérdida de audición. ¿Cómo Y podrías, disculpa, te he no, interrumpido. no, tranquila. ¿Cómo podrías describir ese sonido que escuchas al principio? ¿Qué forma, bueno, cómo lo describirías? Pues a lo primero es un sonido bastante estridente y muy raro. O sea, imagínate una radio mal sintonizada, Mm, esa emisora que no se encuentra, ese sonido que hace tan raro, pues eso es lo único que escucha tu cerebro. Dentro de vale. ese sonido hay impulsos nerviosos que es el sonido. Cualquier sonido hace un impulso nervioso y a raíz de ahí tienes que tu cerebro ir descifrando qué tipo de sonido. Ostras. Sí, la verdad es que es muy curioso, pero sobre todo, pues eso requiere de mucho trabajo, porque cualquier impulso nervioso es Claro. difícil de interpretar. O sea, imagínate, pues una palabra, una vocal, o sea, Wow. sí, es como empezar de Sí, cero, o es sea, empezar, increíble. sí, 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 sí. totalmente. ¿Lo llevas siempre ese implante, Mario? Lo llevo siempre menos cuando corro. O cuando alguien te molesta, ¿no? Mira, te quiero dejar que me... A ver, mucha gente me lo dice, apágatelo, ya si estás en... No, pero al final yo padezco de acúfenos, Vale. entonces al llevarlo activado enmascara un poquito lo que es el sonido del acúfeno. Entonces una vez te lo quitas, el acúfeno vuelve otra vez a... Vale. Sí, entonces prefiero llevarlo todo el tiempo posible, Todo el tiempo posible. aunque Ujú. lo lleve pues bajito, que Sí, no entienda lo que escucho, pero por lo menos... sí, sí, mm, sí. Y cuando te lo quitas, imagino que ahí sí que te sientes totalmente aislado y entras en un silencio casi absoluto. Que, suena una pregunta curiosa, pero ¿qué sonido tiene el silencio para ti? Ostras, a ver, ten en cuenta que como el ruido que entra, porque es que no entra sonido, entra muchísimo ruido. Imagínate salir a la calle, escuchar las ruedas de los coches, el día a día, Hmm, todo a través de un aparato eléctrico. O sea, todo es tan molesto, tan intenso, tan ¿no? claro, exacto, tan intenso hacia el cerebro, que al final, cuando estás en ese momento de silencio que tú me has comentado, es como una paz. Hmm, O sea, para mí además lo necesito, esos ratos. ya. Esos ratitos, sí, yo llego a casa, por ejemplo, después de un día ajetreado, llego a casa, me lo quito, me quedo en total silencio y la cabeza es como, o sea, por fin. Bueno, ¿y qué relación tienes con el running? Porque hemos descrito un poco quién eres, cuál es este factor limitante, pero que te permite seguir para adelante. ¿En qué momento decides que esto no va a ser un... Este límite no te va a definir, sino que te va a impulsar a hacer todo lo que estás haciendo? Pues a través de ese diagnóstico, como hemos comentado, 2016 fui diagnosticado, tuve mi momento de duelo, obviamente, en el que tuve que asimilarlo, digerirlo, pero fue ahí cuando creo que estuve un año y poquitos meses, un año, 2 meses, 3 meses, recuerdo, hasta digerir ese duelo, pues eso, asimilarlo. Y fue ahí cuando dije, ostras, vale, ya lo tenemos, no tiene cura, algo tenemos que hacer. Obviamente tengo una hija, vivo con mis padres, tengo una familia y no puedo ponérselo difícil. Y fue ahí cuando dije, ostras, ¿qué podemos hacer? Vale, pues cogí una de mis pasiones, que era el running, y la junté con la visibilidad y empecé a llevar mis camisetas, corredor sordociego, síndrome de user, para darle visibilidad en redes sociales. Y fue ahí cuando comenzó un Cuando poquito... comenzó todo. Sí, ahí fue cuando... Me gustaría volver un poquito atrás porque ese duelo que mencionas, esa etapa, que imagino no ha debido ser nada fácil, ¿cuánto tiempo necesitaste para asumir lo que te estaba pasando y qué apoyo tuviste? Imagino que el de tu hija por descontado, pero a través de profesionales también que te acompañaron. Sí, a ver, no fue fácil, obviamente, se te paraliza la vida por completo, todos tenemos una vida hecha,
Como bien comentaba, pues tenía mi coche, tenía mi Harley Davidson, me encantaba ir en moto, tenía mi propia empresa, entonces que te den ese diagnóstico y que te digan, para mí fue lo más duro, estar en esa consulta, que de hecho cuando fui a recibir el diagnóstico me querían acompañar mis familiares y dije que no, recuerdo perfectamente que quise ir solo porque ya sabía, intuía lo que me iban a decir y por los problemas de visión que estaba teniendo. Y para mí fue muy duro el escuchar al médico que te diga, pues mira, te vas a quedar sordo, te vas a quedar ciego y hoy por hoy no tiene cura. Entonces, la verdad es que fue pues un golpe Un bastante palo. duro, bastante duro. Recuerdo ese día perfectamente que me metí en el coche al salir de la consulta y ahí me quedé. No pude llegar a casa. Me Bueno, quedé, creo que estuve, si no llega a un 24 horas, casi, casi. ostras. Estuve metido en el coche y sí, fue bastante duro, pero bueno, al final, pues eso, son cosas que se nos escapan de las manos, no te podemos nada más que, pues eso, asimilarlas, Asimilarlo y claro, y seguir. decir, vale, la vida sigue, no, nadie se para, entonces, ¿por qué no vamos a parar nosotros? ¿Qué mejor motivo para correr, desde luego, que poder dar visibilidad a ese síndrome que además no se conoce exactamente las causas, se está haciendo estudios, pero sigue avanzando y tú en eso se te da genial, tienes un montón de récords y a nivel mundial, que es que eso me parece. ¿Te gustaría comentarnos alguno? Porque yo tengo una larga lista aquí, pero te dejo que los digas tú. Sí, pues tengo los últimos que he realizado, la verdad, fueron 24 horas en pista de atletismo, 24 horas en Montjuïc, Barcelona. Madre mía. 24 horas dando vueltas a una pista de atletismo sin ver, sin escuchar, porque corro sin el implante. Sí. Me gusta evadirme por completo y nada, y el más reciente ha sido 12 horas en cinta de correr, que se ha convertido en récord Guinness. Y nada, corriendo me he dado cuenta que me evado por completo de mi realidad, de la realidad de ser una persona con sordoceguera. Y para mí me es más fácil estar 6 8 10 12 horas corriendo que salir un día a la calle y con un Claro, bastón, sin ver, sin escuchar. Es mucho más difícil, te lo puedo asegurar, claro. que si... Cuando empezaste con los entrenamientos, ¿cómo era? ¿Qué hacías? Ostras, pues yo recuerdo cuando empecé muy bien, como has comentado, no fue así, obviamente. Y recuerdo, pues eso, caídas, golpes. Joder. Sí, sí, yo me tenía que atar a la cinta de correr, porque es que al no ver, yo salía lanzado por la pista. Yo recuerdo que teníamos una armariada detrás llena de libros. Y Saltaron los libros por los mi aires. casa es un ático duple y mi madre desde abajo se escuchaba los golpes y decía, ¿estás bien? Yo decía, sí, sí, no ha pasado nada y ahí seguía. Pero que vamos, sí, fue difícil. A ver, fue difícil hasta que logras trabajar el equilibrio. Como bien hemos comentado, al tener problemas de equilibrio, no ves, tampoco escuchas, es Mm, muy complicado, pero al final trabajando diariamente, al final logras mantener ese equilibrio y al final memorizas tu sitio en el que no te tienes que mover de la cinta de correr o bien en la pista de atletismo cuando voy con uno ujú. de mis guías, de las personas que me hacen de guía. Entonces, mucho trabajo, muchísimo trabajo. ¿Y cómo encuentras esa gente? ¿Qué conexión llegas a tener con ellos? ¿Cómo la encuentro? Pues a través de las carreras cada vez hay más gente que se ofrece y me dice, ostras, me encantaría hacerte de guía en una carrera. Y yo como soy tan echado para adelante, digo, pues vamos a ello pese a lo que suceda, a lo que al final son unas nociones básicas, nada, entrar en contacto, practicarlo y ya está, o sea que, y luego ahí pues comprobamos si podemos hacer una distancia cortita, una distancia larga, o sea que, y la verdad es que la conexión es muy bonita, la conexión es preciosa, al final se crea un vínculo mágico, imagínate ya no poner una ultra distancia, imagínate un maratón, Mm, estar pues eso, X horas corriendo ese maratón con una cuerda guía, con esa persona a tu lado, que al mm, final tienes que conocerte,
mediante, pues eso, mediante gestos. Yo corro sin el implante, entonces mediante Claro. gestos, mediante toques, ya Sí, sabemos lo que queremos decir el uno al otro y habrá como una especie de comunicación no sí, verbal, ¿no? ujú, Que se entiende y que os entendéis perfectamente. correcto, sí, todo esto lo practicamos siempre antes, pero es muy bonito, la verdad es que es muy bonito porque al final se crea una especie de magia, o sea, los dos eh, tiene que ser la misma zancada, Mm. misma abrazada, o sea, es muy bonito, se crea un entorno muy bonito. ¿Crees que la sociedad está preparada para entender este tipo de discapacidad y cómo nosotros desde fuera, que no podemos entender todo como vosotros lo entendéis, cómo podemos ayudaros? Pues mira, sinceramente no está preparada la sociedad para este tipo de discapacidad, precisamente por ese motivo que estabas comentando. O sea, la persona que no ve y que no oye soy yo y estoy prestando toda mi atención en subir a un metro, en no chocar con nadie, en cruzar un paso de peatones, o sea, el ir por algo tan sencillo como el ir por la calle tranquilamente y no chocar con nadie y sin embargo te puedo garantizar que subo un metro, me pisan, me empujan, la gente va con los cascos, no escucha, la gente va con el móvil, va prestando atención por la misma calle, va prestando atención al teléfono móvil, pero es que encima va totalmente aislada Mm. porque lleva los cascos, o sea, no son conscientes de, pero de nada, o sea, da Es igual, o sea, increíble. ya no una persona con sordoceguera, es que cualquier persona mayor, cualquier persona con un carro de la compra, cualquier persona que va pues con un andador, una persona mayor, o sea, hoy en día va, la gente Se nos va, olvida conectar con la gente. Estamos sí, conectando sí, con sí, redes y exacto, va móvil, pero va muy rápido el mundo, por desgracia, y me da pena porque se está perdiendo lo mm, bonito que es el sentir. El mm. sentir, que es lo que yo siempre digo a la gente. Da igual si vas a hacer la compra, da igual si vas a la ferretería, da igual, o sea, disfruta de ese camino. Digo. ¿Quieres explicarnos un poco lo de los colores de los bastones? Porque yo, por ejemplo, no conozco Sí, qué vale, tipos de bastones sí, hay. sí, sí, sería interesante. Porque, por ejemplo, a mí me pregunta muchísima gente el por qué llevo el bastón rojo y blanco. Bastón rojo y blanco significa que, pues eso, es una persona con sordoceguera. Que posiblemente yo tengo la suerte de tener el implante y depende qué entornos puedo escuchar, no en todos los entornos, si son muy ruidosos no voy a entender, pero posiblemente si no te pueda escuchar Mm, a la hora de recibir esa ayuda. El bastón blanco, ese que lleva mi padre, por ejemplo, un bastón de persona con ceguera, mm, y luego hay uno verde que no es tan conocido, que es cuando estás empezando a perder la visión, vale. que es cuando estamos empezando a perder esa visión y todavía no nos atrevemos a sacar el bastón blanco porque estamos en esa situación de que Mm. vemos, pero todavía no somos ciegos. Entonces llevamos el bastón con timidez, no lo queremos desplegar, para eso existe el verde. Pues Mario, a mí me gustaría que nos contaras cuál es tu próximo reto. Es una pregunta que suelo hacer a todos los que entrevisto, pero en tu caso tengo muchas ganas de escuchar esa respuesta porque creo que tienes algo increíble que contarnos. Sí, la verdad es que lo tenemos ya cerquita, quedan poquitos meses. Será en octubre, del 24 al 31 de octubre. Y estamos hablando de un reto, el mayor proyecto que he hecho en mi vida, lo más grande que he hecho jamás. Y como siempre, para, pues eso, para visibilizar la enfermedad y poder recaudar fondos y destinarlos a la lucha contra la ceguera infantil, que es mi único objetivo en este tipo de carreras y de Ujú. retos. Pero el reto consiste en 438 kilómetros. Quiero que repitas esa cifra por si no nos han escuchado bien. 438 kilómetros en el que saldremos desde mi origen natal, desde Burjasot, desde el ayuntamiento y terminaremos en la misma sede de Farpe Fundaluce en Madrid. Madre mía. 7 días, Siete 7 etapas etapas. y rodeado pues de un maravilloso equipo que me va a acompañar en esta aventura
y que estoy seguro 100%, o sea, como en todos mis retos, que vamos a lograrlo sí o sí. ¿Cómo nace esta idea descabellada? No sé cómo describirla. Sí, al final son retos que cada vez más potentes, más llamativos, pues eso, para que al final llamen la atención y puedan ser un reclamo para poder recaudar fondos. Entonces, todos mis retos nacen en el reto anterior, mientras corro, mientras estoy evadido en ese momento en el que estoy corriendo durante tantas horas, sin ver, sin escuchar, conmigo mismo. Solo se te ocurren buenas ideas. Sí, entonces me van saliendo, por ejemplo, el de las 12 horas en cinta de correr nació en las 24 horas de Montjuïc. Y en el de y este de los 438 kilómetros ha nacido en esas 12 horas en cinta de correr. Estaba corriendo en esas 12 horas en cinta de correr y fue cuando dije, ostras, tengo que hacer algo muy grande, muy grande. Se me ocurrió hacer 24 horas en cinta y luego dije, no, 24 horas en cinta no, tengo que hacer 7 días. Tengo que hacer mucho más allá, pero algo más allá para mí, que signifique, jolín, al final son retos muy emotivos, en los que nacen de aquí dentro, se les pone muchísima ganas, muchísima ilusión, pero sobre todo están hechos con corazón. Entonces, cuando en ese momento que estás corriendo, que es cuando más vulnerable y más sensible estás, se abre el corazón y nace ese proyecto, es cuando mi cabeza dice, ese sí, ese sí. Porque proyectos al cabo del día nos pasan muchísimos por la cabeza, pero que salgan de aquí no. Y más lo que tú dices, cuando bajas las armas, que estás Correcto, vulnerable y correcto. tu mente y tu corazón te llaman a ir hacia esa dirección. Es cuando más débil estás y es cuando se abre esa puertecita y dice, ¿y por qué no hacemos esto? Si sale de ahí es porque hay que hacerlo. Entonces fue cuando dije, pues vamos a ello. O sea, no había bajado de la cinta y mi cabeza ya estaba preparando este reto. O sea que... Me da miedo, Mario, cuando acabes el reto, lo que puedes haber pensado y que se te pasará por la cabeza para el próximo. Sí, y además me da miedo hasta a mí. Sí, ¿verdad? Sí, pero al final son retos, pues eso, lo que estamos diciendo con muchísimo corazón, que sí o sí estamos seguros de lograrlos. O sea, que no me pongo objetivos muy altos, tanto como para decir, ostras, me crea la duda de que lo pueda lograr, no lo pueda lograr. No, o sea, estoy seguro 100%. Lo vas a lograr. Sí, y más con los años que llevamos trabajando en el volumen, preparando, no hemos descansado desde que preparamos las 24 horas, las 12 horas, o sea, creo que es el momento perfecto. ¿Cómo te estás preparando ese reto? ¿Cuál es la carga? Porque yo creo que haces dobletes todos los días. Cuéntanos. Y tripletes. Tripletes también. Sí, hay días de ahora cuando se acerque el momento, hay días de triple entrenamiento diario. O sea que yo suelo levantarme a las 5 de la mañana y ya meto el primer entrenamiento. Que estamos ya empezando a trabajar con el volumen y lo suelo meter en bicicleta. Suelo meter todas las mañanas pues un par de horas de bici. A continuación viene mi segundo desayuno. Y metemos un segundo entrenamiento que ya viene a ser el de carrera. El de carrera, pues eso, estábamos hablando, dependiendo del día, pero ahora mismo ya estamos entrenando, estamos ya en semanas de volumen de 100 kilómetros semanales corriendo, más otros 100 de bici. O sea, estamos hablando de 200 kilómetros semanales ahora mismo a falta de 3 meses y medio. O sea, porque recordemos, esas fechas son... del 24 al 31 de octubre. Vale. Será el gran reto, esos 438 kilómetros de aquí a Madrid. Entonces, poquito a poco vamos aumentando el volumen, trabajando muchísimo la fuerza, que es muy importante. Claro. Y nada, de momento, pues eso, ahí estamos doblando entrenamientos, pero con cautela, con para cabeza, no lesionarse. Correcto, queda mucho tiempo y tengo muchas carreras que voy a utilizar para... pues eso, me van a servir de entrenamiento, de volumen, de muchísima carga. Entonces
Nada, Muy bien, muy sí, bien. ahí Sí, estamos. no, estás Sí, a tope, ya lo vemos, además sí, en tus redes sociales, que a primerísima hora de la mañana ya sí. activo, sin parar. ¿Cuál será más o menos la media de kilómetros que vas a hacer al día? Pues Aproximadamente, porque imagino que todos los días no serán los mismos, pero... claro, sí, obviamente son 7 etapas. Hemos metido en las 2 primeras gran parte del volumen y del desnivel, que es cuando más fresco está el cuerpo y sobre todo la cabeza. Entonces, la primera etapa son 76 kilómetros y es la que más desnivel tiene. Porque vamos, todo cuesta para arriba, 76 kilómetros. La segunda etapa nos vamos a 70, ya bajamos un poquito. Y a partir de la tercera estamos hablando ya, pues, rozando los 60 diariamente. Conforme van pasando los días, vamos bajando hasta llegar a la última, que serán 50, 52 aproximadamente. O sea que es cuando ya el cuerpo empieza a estar ya Claro. más cansado, obviamente. No será fácil. No sé si quieres añadir algo más. Pues me gustaría dar una pincelada, pues eso, a todas las personas que están pasando por un momento así en su vida, con cualquier tipo de diagnóstico, ya no sea una sordoceguera, sino cualquier tipo de diagnóstico, que al final, pues eso, que lo digieran, que se tomen el tiempo que necesiten, que ante todo pidan ayuda de especialistas, como hice yo, psicólogos en mi caso. Muy importante. Y sobre todo que busquen esos momentos, siempre me gusta decirlo, que busquen esos momentos de felicidad. Si hay algo que te hace feliz, intenta hacerlo todas las semanas. Si no, pues diariamente, pero todas las semanas un poquito. Y al final esos momentos, esos micro momentos de felicidad son los que te hacen olvidar, pues eso, tu día a día y todas las barreras que tengas posibles en tu día. Pues es Mm. es una buena imagen el transmitir que desde la oscuridad siempre hay que buscar esa luz Ujú. que te impulsa a seguir, que te impulsa a avanzar. Y gracias por recordarnos sobre todo eso, que no hace falta ver para poder avanzar. Mario, vamos a Gracias. estar muy pendientes de ti en esas fechas. Lo vamos a recordar del 24 Al 31. al 31 de octubre. Ujú. Vas a estar muy bien rodeado y decirte que bueno, subiremos vídeos, estaremos contigo y vamos a apoyarte en todo lo que necesites. Y nada, estaremos subiendo su día a día por etapas, así que seguidlo en sus redes sociales y bueno, y en el canal de Receta Voces, ya sabéis. Muchas gracias, Mario, de verdad ha sido un honor Gracias, tenerte Ingrid. aquí y seguiremos viéndonos. Muchísimas gracias. Un placer. Por supuesto, decir que estarás con nosotros en esa furgoneta, Sí, que sí. no lo hemos comentado, que formas parte de este gran equipo. O sea que Agradecerte de que hayas contado conmigo para esta perfecta locurilla. Voy a estar ahí apoyándote también y va a ser precioso, no lo dudo. Y bueno, será un placer llegar contigo también y compartir ese momento de llegada a meta. Muchísimas gracias. Un placer. Si os ha gustado el episodio, si creéis que podéis compartirlo con alguien, compartirlo, dadle me gusta, suscribiros, comentad y sobre todo a mí me hace mucha ilusión, me ayuda y para vosotros es gratis.